Oremos juntos. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. En este mundo, muchas personas viven cometiendo mucho pecado con el corazón, con el pensamiento y con el cuerpo. Pero tú llamaste a cada uno de nosotros por medio de la palabra de la verdad que está escrita en la Biblia y nos salvaste a través del Evangelio. En este lugar hay almas que aman y desean escuchar tu santa palabra. Tenemos falta de sabiduría para entender tu voluntad. Así que te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad, sobre todo a través de la Biblia. Sabemos muy bien que estamos viviendo en el último tiempo. Somos la última generación. Así que con todo nuestro corazón queremos seguir a ti, escuchando y aprendiendo tu palabra. También tenemos un gran deseo para que nuestros queridos, nuestros conocidos, obtengan la vida eterna a través del Evangelio. Para esto, cada día oramos a ti. Te pedimos que ellos aprendan tu palabra y entiendan tu santa voluntad y reciban la salvación de alma y vayan al cielo con nosotros. Hoy también te pedimos que todos los hermanos que están aquí aprendan tu palabra para que vivan correctamente delante de ti. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a ver la Biblia Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. La Biblia Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Solo versículo 9, leamos juntos. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender la palabra de Dios con el tema la lección a través de los ángeles. Al ver la Biblia Job, capítulo 36, versículo 5, dice que Dios es grande, Dios es poderoso en fuerza de sabiduría, pues Dios
es omnipotente, eres omnisciente. Este Dios creó todo el mundo. El mundo significa no solo el mundo visible, sino también el mundo invisible. También el mundo significa el mundo material y el mundo espiritual. Especialmente como leímos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, última parte, dice al mundo, a los ángeles y a los hombres. A través de esta palabra podemos conocer que en este mundo los hombres viven. No solo esto, sino también los ángeles también viven. Por eso podemos imaginar los ángeles ven, miran a cada uno de nosotros. Normalmente los hombres piensan que el mundo visible es todo, pero no es así. Ellos son engañados. Por eso al ver la Biblia, para con ellos, ellos son necios, ellos son ignorantes, también ellos son extraviados. Así que Tito, capítulo 3, versículo 3, dice así, despacio, leamos juntos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. En esta palabra que nos enseña varias cosas. Aquí dice, nosotros también éramos en otro tiempo. Quiere decir que antes de ser salvo, antes de que recibiera la salvación, insensatos, rebeldes, extraviados. Antes de ser salvo, los que no recibieron la salvación del alma, ellos son extraviados. Extraviados significan ignorantes, necios. Aún siendo ahora también, sinceramente, a través de Internet, los hombres tienen mucha ciencia, mucha información. Ellos ven y escuchan muchas cosas, pero espiritualmente son extraviados, necios, ignorantes. ¿Por qué? Porque ellos no saben ni conocen acerca del mundo espiritual. Hoy vamos a aprender la Biblia con el tema la lección a través de los ángeles. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son ministerios de Dios. Ellos son siervos para cumplir, para hacer la obra de Dios. Entonces, siendo siervos de Dios, hasta ahora ellos tienen mucho trabajo para cumplir la obra de Dios. Ellos no se ven, pero ellos poderosos y también ellos tienen mucha ciencia, muy inteligente. Vamos a buscar en la Biblia Salmos capítulo 103. Salmos 103. Salmos 103, de versículo 19.
de versículo 19 al 22. Salmo 103, de versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. De versículo 20 al 22, leamos juntos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. A través de estos versículos podemos conocer los ángeles son ejércitos de Dios. Ellos son ministerios de Él. Ellos poderosos en fortaleza. Entonces, según el tema de hoy, vamos a pensar que conforme a la Biblia podemos conocer el ángel fiel es un buen ejemplo para los cristianos salvos. Primeramente vamos a pensar en ángel Gabriel. Al ver la Biblia, San Lucas capítulo 1, vamos a ver, hermanos, San Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, de versículo 11 a 13. Lucas capítulo 1, de versículo 11 a 13, se los leo. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y versículo 18, 19, despacio, vamos a leer juntos. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Hermanos, cuando lean la Biblia, en la Biblia hay un principio importante. Quiere decir que las acciones que hicieron una sola vez casi no están escritas en la Biblia. Para decirles de otra manera, las acciones que hicieron repetidamente están escritas en la Biblia. ¿Sí me doy a entender? Así que versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Esta palabra nos enseña que el ángel Gabriel, desde el principio hasta ahora, ha guardado su lugar. Siempre él está
delante de Dios. A través de esta palabra podemos conocer el ángel Gabriel. Siempre él guarda su lugar. Como yo les dije, el ángel Gabriel es un buen ejemplo para los que recibieron la salvación. Entonces, cada uno de nosotros, si recibió la salvación del alma a través del Evangelio, hay que guardar su lugar. Al ver la Biblia, el ángel Lucero no era así. La Biblia, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 nos enseña. El ángel Gabriel era muy hermoso y tenía mucha ciencia. Él era muy inteligente. Por eso él sirvió a Dios de cerca. Pero él desobedeció a Dios. ¿Saben por qué? Él empezó a apartarse de su lugar. Él no guardaba su lugar. Por eso él se rebeló contra Dios. Y al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, en el cielo hubo gran batalla entre Dios y Lucero y sus ángeles. Por fin, el ángel Lucero y sus ángeles fueron arrojados del cielo. Ellos llegaron a ser Satanás y diablos. Empezó a apartarse de su lugar. Por eso, vamos a ver la Biblia antes de Apocalipsis, la Biblia Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas, versículo 6. Esta palabra habla de el ángel Lucero y sus ángeles. Versículo 6, leamos juntos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. En esta palabra, a los ángeles significan el ángel Lucero y sus ángeles. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Entonces los ha guardado bajo oscuridad. ¿A dónde se refiere? El infierno. Hermanos, al ver la Biblia, la posición de los ángeles es diferente de nosotros. Los ángeles, como les dije, Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son los siervos de Dios. Entonces, ellos en el cielo solo una vez cometieron pecado delante de Dios y fueron arrojados del cielo y llegaron a ser Satanás. Y ya decidió su destino eterno, el infierno. ¿Sí se entiende? Vamos a buscar la Biblia, Segunda de Pedro capítulo 2. Solo una vez del pecado ya decidió su destino eterno es el infierno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4.
Leamos juntos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó las prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. A través de esta palabra, el hombre es totalmente diferente de los ángeles. Los ángeles cometieron una sola vez delante de Dios. Pero por este medio, su destino eterno ya se decidió para al infierno. Pero el ángel Gabriel, desde el principio hasta ahora, ha guardado su lugar. Entonces los cristianos salvos, a través del ángel Gabriel, podemos aprender una actitud, una personalidad, siendo cristiano salvo, hijo de Dios. Hay que guardar su lugar. Toda la Biblia nos enseña. Salmos capítulo 134, de versículo 1 a 3. Leamos juntos. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aquí dice versículo 1, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Supongamos, hermanos, alguien empezó a trabajar, estar en el palacio de presidente en Ciudad México. Él empezó a trabajar ahí. Entonces su trabajo, su papel, ¿es un papel glorioso o no? Es glorioso, ¿verdad? Es el trabajo glorioso. En esta palabra, los levitas, los sacerdotes, en el tiempo del Antiguo Testamento trabajaron en el tabernáculo, en el templo. En esta palabra, letra roja dice, los que en la casa de Jehová. En la casa de Jehová se refiere el templo de Dios. Especialmente en esta palabra, el templo significa el templo que el rey Salomón y los israelitas construyeron. Es muy bonito. Y de ahí, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y dice arriba, vosotros todos los siervos de Jehová. En esta palabra, vosotros significa levitas, sacerdotes. Ellos tenían un servicio, trabajo y papel glorioso para nuestros tiempos, para nuestro tiempo, para nuestra época. En este mundo está lleno de pecado. Muchas personas viven, ¿verdad? Pero de entre ellos, los que recibieron la salvación del alma son muy pocos. Y ellos, en la iglesia verdadera, llevan la vida cristiana, siendo hijos de Dios, siendo siervos de Cristo. Entonces ellos primeramente tienen que permanecer en la iglesia y guardar su lugar. En la iglesia hay varios servicios. Todo servicio en la iglesia es el papel, trabajo muy glorioso. Entonces la Biblia, Colosenses capítulo 4, nos mandó así. Leamos juntos. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste
en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis presiones. La gracia sea con vosotros. Amén. La Biblia nos enseña, cuanto más honroso sea el ministerio, a lo mejor trate de hacer todo lo posible. Quiere cumplir con todo su corazón. Es el corazón natural. El trabajar en el palacio de presidente es un trabajo glorioso. Rey de reyes, el Señor de señores. Él nos salvó y siendo el Espíritu del Señor, permanece en la iglesia verdadera y hace que las almas reciban la salvación y los cristianos salvos crezcan, lleven bien la vida cristiana. Entonces, siendo cristianos salvos, el guardar su lugar es muy importante. A través del ángel Gabriel nos enseña. No sé si sepan ustedes, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, ¿había sillas o no? ¿Había sillas en el tabernáculo, en el templo? No había. Siempre los levitas y los sacerdotes, ellos trabajaban ahí, estando de pie. Quiere decir que ellos trabajaron muy diligentemente. Ellos guardaban su lugar y trabajaban diligentemente. Pero al ver la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 1, había un sacerdote que se llamaba Eli. Él estaba sentado en la silla. Y la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 4, él se cayó de silla y murió. Hermanos, nosotros, siendo hijos de Dios, cristianos salvos, tomen en cuenta, hay que guardar su lugar. Hay que estar de pie y también sirve diligentemente. Romanos capítulo 12, vamos a ver. Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 9 al 11. De versículo 9 al 11, despacio, vamos a leer juntos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que le quiere diligencia, no perversos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 11 dice, en lo que le quiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué
Dios a través de la Biblia nos pidió, tal como dice esta palabra. ¿Por qué los cristianos salvos tienen que ser diligentes? ¿Por qué? Porque el Señor es diligente. Por eso, al ver la Biblia, Salmos capítulo 121, dice que Dios no duerme. ¿Qué significa? Dios no duerme. Dios hasta ahora trabaja para que las almas perdidas obtengan la vida eterna. Por eso en la iglesia verdadera, el Señor, Espíritu del Señor, siempre trabaja a través de los cristianos salvos. Entonces los cuales tienen que ser diligentes o no. Hay que ser diligente. Por eso. Y también la Biblia Salmos 134 dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Para entender la Biblia, hermanos, a veces en la Biblia la palabra la noche significa el tiempo difícil. La noche significa el tiempo sufrido. Entonces nosotros, sea que tengamos la situación difícil o no, sea que nosotros tengamos la condición difícil o no, siempre tenemos que guardar su lugar. En ese sentido dice, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. También versículo 2, alzad vuestras manos al santuario. Alzad vuestras manos al santuario. ¿Qué significa? Alzar las manos. Esta forma significa la oración. Los salvos siempre es necesario que oremos a Dios. Somos muy débiles, ¿verdad? También tenemos falta de sabiduría y también no tenemos el poder de solucionar nuestro problema. Así que alzad vuestras manos al santuario. Versículo 3 dice, desde Sión te bendiga Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová. ¿Qué bendición sale? ¿Qué bendición? En esta palabra, la bendición significa la bendición espiritual, la bendición eterna, la bendición de salvación. Para hombre, lo necesario es la salvación. Por eso Salmos capítulo 14, versículo 7 dice, leamos juntos, o que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Lo más necesario para hombre es la salvación. Salvación del alma, salvación de conducta. Mientras llevamos la vida cristiana en este mundo, siempre necesitamos la salvación, especialmente para con las almas perdidas. Ellos tienen que recibir la salvación del alma para ir al cielo. Por eso nosotros, a través de la iglesia, estamos predicando el Evangelio a través del seminario. Hay que tomar en cuenta lo necesario es
la salvación para todos los hombres. De todos modos, hasta ahora hemos aprendido, el ángel Gabriel, él guardaba su lugar y trabajaba diligentemente. A través de esta palabra podemos conocer, el ángel Gabriel era constante. Para nosotros, para cristianos salvos, la constancia es muy importante. Al ver la Biblia, Daniel capítulo 9, el ángel Gabriel apareció delante de Daniel. Pero 600 años después, Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel apareció a la Virgen María. Antes de 600 años después, el ángel Gabriel era igual. Quiere decir que los ángeles fieles, los ángeles son constantes. A través de esta personalidad, nosotros también, cada quien, tiene que tener la constancia. Siendo esposa de Señor, esposa de Cristo. Al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice, los cristianos salvos son esposa de Cristo, esposa de Cristo. Un novio, una novia, se casan. ¿Qué debe de hacer? Tiene que vivir hasta el fin. Un novio, una novia, se casan, deben de vivir juntos hasta que venga el Señor. Es una enseñanza. No solo matrimonio, sino también el trabajo también. Siendo cristianos salvos, sería bueno no cambiar su trabajo. En la iglesia también. Todos los hermanos de la iglesia San Pablo de Monte tienen papel, tienen servicio. Hay que persistir su trabajo, su papel, como ángel Gabriel. Para con los hermanos, para con otros también, Cada uno de nosotros debe de tratar a los hermanos amablemente. Para decirles de otra manera, cada uno de nosotros no debe de discriminar a las personas. Al ver la Biblia, primera de Pedro, capítulo 2, dice, honrad a todos. Honrad a todos. Por eso, cada uno de nosotros no debe de discriminar a las personas. Es peligroso. Por eso yo les digo, vamos a ver la Biblia, a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, de versículo 1 a 5. Santiago capítulo 2, de versículo 1 a 5. Se los leo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas,
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículos 4 y 5, leamos juntos. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y heredores del reino que ha prometido a los que le aman? Así como dice esta palabra, todos nosotros somos iguales delante de Dios. Así que cada uno de nosotros tiene que pensar así, según la orden del Señor. Honrad a todos. De entre nosotros no hay ricos, no hay pobres, somos iguales. Vamos a ver la Biblia, Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. De versículo 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, de versículo 26 al 29. Despacio, leamos juntos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así como dice esta palabra, nos enseña: cada uno de nosotros no debe de discriminar a las personas. Y también el ángel Gabriel nos enseña muchas cosas. El ángel Gabriel era constante. Lo que pasa es que el ángel Gabriel, el espíritu, quiere decir que él tiene libre albedrío. El tener libre albedrío significa que puede cambiar, ¿verdad? Puede cambiar. Puede desobedecer. Puede rebelarse contra Dios. Pero él guardaba su lugar y trabajaba diligentemente. Y también él era muy fiel. Así que para los cristianos salvos, la constancia es muy importante. Lamentablemente, algunos hermanos, por dinero, por trabajo, por su varón, por su esposa, por su novia, cambia su fe, su creencia. Él se apartó de su lugar. No debe de ser así. No debe de ser así. Hay que guardar su lugar hasta el fin. Tiene que ser fiel con constancia.
Hasta aquí sí me doy a entender, hermanos. Vamos a ver la Biblia, Salmo 62. Salmos 62. El tema de hoy es la lección a través de los ángeles. Ahora estamos aprendiendo las enseñanzas a través de el ángel Gabriel. Salmos capítulo 62, versículo 9 y 10. Salmos 62, versículo 9 y 10. Veamos juntos. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos de nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os enverezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. En el versículo 10, última parte, dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Así que por dinero, por trabajo, por novia y novio, nuestro corazón no deben de cambiar, no deben de cambiar. Quiere decir que cada quien tiene que persistir su creencia y su fe. Al ver la Biblia San Juan, capítulo 6, versículo 68, Pedro confesó así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, los cristianos salvos verdaderamente si recibieron la salvación del alma y también si reconocen que el Señor, el único Salvador, hay que persistir su lugar, su trabajo y su fe y su creencia. Aquí Hebreos capítulo 3, versículo 14, leamos juntos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que le tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque somos hechos participantes de Cristo, pero tiene condición, ¿verdad? Por eso lo siguiente dice, con tal que le tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, en el mundo de la fe, la constancia es importante. Como yo les dije, un novio, una novia se casan, tienen que vivir hasta el fin. Siendo esposa de Cristo, los cristianos salvos tienen que llevar bien su vida cristiana hasta que venga el Señor. Siendo cristiano salvo, sería bueno no cambiar su trabajo. En la iglesia también, cada uno de nosotros tiene que trabajar su servicio hasta que venga el Señor. Para con otras personas también. No debe de discriminar a las personas. Por eso el ángel Gabriel nos enseña muchas cosas. También al ver la Biblia hay ángel que se llamaba serafines. Especialmente al ver la Biblia, Isaías capítulo 6, que sobre serafines nos enseña. En la Biblia, serafines, un ángel que sirve
a Dios, de muy cerca. Aquí Isaías 6, 2 y 3, leamos juntos. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En el versículo 2 dice, por encima de él había serafines. Serafines tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, dice. Y también diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué 3 veces diciendo, Santo, Santo, Santo? Para con Dios Padre, para con Dios Hijo, para con Dios Espíritu Santo. Trinidad. Santo, Santo, Santo. Pero vamos a pensar, hermanos, juntos. ¿Por qué serafines con 2 alas? ¿Por qué cubrían sus rostros? ¿Por qué? Al ver la Biblia Marcos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Apocalipsis capítulo 14, dice que el ángel es santo. El ángel es santo. Pero Dios es santo sumamente. Entonces Dios es más santo que todos los ángeles. Por lo cual los ángeles no pueden alzar sus ojos delante de Dios. Ellos mismos bajaron delante de Dios. ¿Qué creen que significa esta palabra? Nuestro Señor murió y resucitó y ascendió al cielo. Y también el día Pentecostés, en aquel día, el Espíritu Santo vino al mundo. Y hasta ahora hace la buena obra en la iglesia verdadera, especialmente las almas perdidas reciban la salvación. Es el trabajo del Espíritu Santo. Para decirles de otra manera, el Espíritu Santo está en este lugar. Cada uno de nosotros, siendo salvos, ¿cómo debemos hacer? Cada quien tiene que bajar su corazón. Hay que ser humilde. Si no es así, los soberbios, ni modo, delante de ellos tiene que haber piedra para tropezar. ¿Por qué? Porque Dios está vivo y también permanece en la iglesia verdadera, ni modo. Por eso la Biblia, Isaías capítulo 2, 11 y 12, leamos juntos. La altivez de los ojos de hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbia y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Cómo es posible eso? En nuestro tiempo también. ¿Cómo es posible eso? Porque delante de los soberbios tiene que haber piedra para tropezar. Dios Espíritu Santo permanece en la iglesia y también se cumple su trabajo. Por eso los humildes pueden seguir al Señor. Solo ellos pueden hacer la obra conforme a la voluntad de Dios. Por lo cual, vamos a ver la Biblia, Proverbios capítulo 16. Proverbios
capítulo 16, versículo 18, 19. Proverbios capítulo 16, versículo 18, 19. Leamos juntos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Quiere ser destruido? ¿Quiere ser destruido? Puede ser soberbio. También versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Por eso, en la vida cristiana, para llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana, en su lugar, en la iglesia, hay un principio absoluto que es la humildad. Es la humildad. Por eso, serafines con 2 alas cubrían sus rostros. Significa la humildad. También con 2 cubrían sus pies. ¿Qué creen que significa que los 2 alas cubrían sus pies? Significa que reflexionar sobre su vida. Cuidarse por sí mismo. ¿Por qué serafines con 2 alas cubrían sus pies? Porque reflexionó sobre su vida. ¿Por qué se cuidó por sí mismo? Por sí no se usó en la obra de Dios. Por eso. Él se cuidó mucho. Por sí no se usó en la obra de Dios. Seguía aprendiendo, hermanos. Hebreos capítulo 1 dice, los ángeles son siervos de Dios. Pero si los ángeles no se usan por la obra de Dios, ¿son ángeles? No, ¿verdad? No es así. Los cristianos salvos son hijos de Dios, pero siervos de Cristo. Pero algunos hermanos viven con su propia manera, con su propio pensamiento. Ellos no quieren ser utilizados por la obra de Dios. ¿Son cristianos salvos? ¿Será? No es así. Quiere decir que cada uno de nosotros, para ser usado por Dios, para ser usado en la predicación, en el Evangelio, tiene que reflexionar sobre su vida. Hay que cuidarse por sí mismo. Tomen en cuenta, cada uno de nosotros es el siervo de Cristo. Algún día va a ir al cielo. Entonces, en este mundo, viva cada uno de nosotros mientras siempre hay que pensar, soy siervo de Cristo. Hay mucho trabajo. Vamos a ver la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas
el apóstol Pablo escribió una carta para con los hermanos de la iglesia Galacia. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Versículo 13, leamos juntos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 16, leamos juntos. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cada uno de nosotros, para ser usado por la obra de Dios en el Evangelio, cada quien hay que cubrir sus pies, hay que reflexionar sobre su vida, hay que cuidarse por sí mismo. Ahora yo digo correctamente delante de Dios o no. Ahora yo estoy sirviendo a los hermanos verdaderamente o no, para ser usado por Dios. Entonces la Biblia, 1 de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dice así, leamos juntos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para ser utilizado, para ser usado. Con este corazón, apóstol Pablo vivía en su vida. Y él hacía todo lo posible para ser usado por el Señor. Si es así, nosotros, ¿cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Esta palabra es el testimonio de apóstol Pablo. Él vivía así. Pero nosotros, ¿cómo debemos hacer? Hay que cubrir sus pies. Hay que reflexionar sobre su vida. Y tiene que cuidarse por sí mismo. No solo en la iglesia, sino también en su lugar, en su casa, en su hogar. También, hermanos, hay que reflexionar sobre su vida. Los ángeles miran a cada uno de nosotros. Los serafines es un buen ejemplo para cristianos salvos. También al ver la Biblia, Isaías capítulo 6, versículo 2, 3, dice que con 2 alas
volaban. Con dos volaban. ¿Qué significa? Volaban, alaban al Señor. Alaban al Señor. Por eso los cristianos salvos, guardando su lugar, haciendo todo lo posible y siendo fiel, hay que alabar al Señor, quien es nuestro Salvador, nuestro Salvador. Nadie puede ir al cielo con su propia manera, con su propia justicia, sino solo con la justicia de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual cada quien tiene que alabar al Señor, al Señor. Por último, vamos a pensar un buen ejemplo. Había hace 3,000 años, en aquel tiempo, en la época de David, había un hombre que se llamaba Sama. Él era siervo de David. Él era muy fiel. Entonces la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 23, dice así. Despacio leamos juntos. Después de este fue Sama, hijo de Ahe, Araite. Los filisteos se habían reunido, leí, y donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Jehová dio una gran victoria. Hermanos, al ver la Biblia, un hombre, el rey David, él era una sombra, una figura de Cristo Jesús. En la época de David, este hombre, Sama, el siervo Sama, él creía que David era el hombre de Dios. Era el hombre de Dios. No solo esto, él creía, él reconocía que la orden de David era la orden de Dios, el orden de Dios. Entonces siempre él trataba de guardar su lugar. Y siempre él quería ser constante. Él siempre trataba de ser diligente. Por eso él fue usado por la obra de Dios. Él tenía la fe verdadera. Él tenía creencia. Él creía y confiaba en Dios. También él creía que David era el hombre de Dios. Y la palabra de David era la palabra de Dios. Él pensaba así. Hermano, ustedes, les una pregunta. ¿Ustedes qué les parece? ¿Nuestra iglesia predica la palabra de Dios correctamente? Personalmente, yo claro que sí. Claro que sí. Es necesario que conozcamos que en nuestra iglesia, nuestro Señor, siendo Espíritu, está vivo.
y el cual nos enseña cada domingo, cada miércoles, cada reunión de célula, reunión de los jóvenes. Y también es necesario que pensemos que la enseñanza de nuestra iglesia es la enseñanza de Dios, por lo cual tenemos que guardar su lugar hasta que venga el Señor. Y también tenemos que ser constantes. Y también tenemos que ser diligentes. Tomen en cuenta, los ángeles están mirando a cada uno de nosotros. Si cada quien lleve bien la vida cristiana o no, siendo hijo de Dios, siendo siervo de Cristo. Así que hoy aprendimos acerca de lección a través de los ángeles. ¿Sí me dio a entender, hermanos? Sí, muchas gracias. Sí, oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado del infierno por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este lugar hay almas que están preciosas. Te pedimos que todos los hermanos que están aquí puedan confirmar su salvación. Y también te pedimos que nuestra iglesia pueda predicar el Evangelio fuertemente para que las almas perdidas alrededor de nosotros obtengan la vida eterna. Para esto, cada uno de nosotros quiere guardar su lugar hasta el fin. Y también quiere ser humilde, quiere ser fiel. Y también queremos tener la constancia hasta que venga el Señor, conforme a la seguir tendremos seminario de la Biblia en célula número 3, célula número 2. Te pedimos que muchas almas asistan al seminario y reciban la salvación. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Muchas gracias.